Hola, hoy os voy a hablar de cómo empezar en el mundo del buceo. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Si estáis viendo este vídeo es que o sois muy curiosos o estáis dándole alguna vuelta a empezar en esto del mundo del buceo. Os voy a comentar mis impresiones de cómo se puede empezar en el mundo del buceo. Lo primero es que existen muchos prejuicios que nos creamos nosotros mismos, ¿no? Los que no nos hemos iniciado o no os habéis iniciado en el mundo del buceo todavía, pero le estáis dando vueltas, seguro que hay temores que nos vienen a la cabeza de no sé si me agobiaré con el regulador, no sé si los oídos me van a aguantar la presión, un día... Eso me pasó a mí. Yo he estado 10 años sin bucear porque una vez, haciendo apnea, me dolió mucho el oído izquierdo. Y me he tirado 10 años pensando en mi cabeza que me había roto el tímpano. Cosa altamente improbable. Y he estado 10 años creyendo esto. Y 10 años que... cada vez que se me planteaba una oportunidad de poder hacer una inmersión, yo decía, no, yo no puedo. ¿Por qué no puedes? No, porque tengo el tímpano mal. Hace muchos años, haciendo apnea, se me lesionó el tímpano. ¿Veis? Un prejuicio. Y luego me hice las pruebas médicas y no. Eso sí, tenía un tapón. Me lo quitaron y perfecto. Otras veces decimos, me voy a ver con el regulador. Pero si no has probado. Yo eso de estar ahí, qué impresión, pero si no has probado. El caso es que hay un montón de prejuicios que tenemos que vencerlos. Luego nos puede gustar o no el mundo del buceo, pero esos miedos que pueden surgirnos sin probar no están fundamentados. Luego yo lo que te recomiendo es que te lances. ¿Y cómo te puedes lanzar en el mundo del buceo? Existen dos formas, una más tímida y otra más seria. ¿Cuál es la tímida? Hacer un bautismo de buceo. Da igual donde viváis, tendréis un centro de buceo no muy lejano de casa y se hacen bautismos de buceo por un precio módico. Un bautismo de buceo puede estar en torno a 40-50 euros, en el que os van a dar unas bases teóricas, os van a poner el equipo, que ya hablaremos de esto en otro vídeo, y vais a probar con un dive master, con un entrenador. Vais en un ambiente muy controlado y muy probablemente en una piscina, que yo os lo recomiendo, y veis sensaciones. Es una buena forma de empezar en el mundo del buceo. Te gastas 40 euros, tienes una mañana o una tarde con una experiencia divertida y fascinante, y pueden ocurrir dos cosas. Que digas, no, yo me he agobiado, esto no es lo mío. Bueno, ahora sí, ya no es un prejuicio, ahora es un juicio. Lo has experimentado y te has agobiado, no te ha gustado. Bueno, también tienes que tener en cuenta una cosa, que la primera vez de todo lo que hacemos en la vida no estamos lo más sueltos posibles. Es decir, yo la primera vez que hice una inmersión estaba acojonado, pero un sufrimiento basado en la ignorancia de, en este caso, hacer una inmersión. Es decir, también daros una oportunidad. Es una buena forma de empezar, un bautismo de buceo. Otra forma de empezar, hacer una certificación. Existen líneas de certificación, SSI, PADI, SNSI, bueno, con particularidades que ya veremos en otros vídeos, pero todas siguen más o menos una pauta que nos sirve. Yo soy certificado, mis certificaciones vienen de la mano de SSI. Te puedes apuntar a hacer una certificación, la primera, un Open Water. Es un curso que dura una serie de sesiones teóricas, piscina y mar, y ya entras un poquito más a entender, a comprender qué es esto del mundo del buceo. Precios, 200, 300, 400 euros por ahí, pero creo que es el contenido suficiente, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, para comprender qué es esto de bucear, adquirir
ciertos conocimientos, por un lado teóricos y por otro lado prácticos, que te van a dar una base lo suficientemente consistente para saber ya de verdad, de forma seria, si esto del buceo te gusta o no. Y créeme, la probabilidad de que te guste después de una certificación Open Water es muy alta, porque las experiencias que has vivido en ese curso, en esa certificación, se te quedan, son nuevas, vences miedos y rompes prejuicios que probablemente tendrías antes, empiezas a entender cómo funciona esto y te habilita para que cada vez que te vayas de vacaciones, si es un sitio de costa, que habrá un club de buceo, vayas con tu carnet de Open Water y te hagas una inversión, o dos, o todas tus vacaciones. Es decir, creo que es el primer paso, por supuesto, pero incluso si tienes una probabilidad alta de que esto te puede gustar, yo más que un bautismo, ya me metería con hacer un Open Water. Ya hemos avanzado un poquito más en la idea de o hacer un bautismo o hacer un Open Water. Recomendaciones, sugerencias que te hago. Lo primero, intentaría timar a alguien para que te acompañe. Que hagáis un poco de equipo. Seguro que tu pareja, algún amigo, alguna amiga, está dándole vueltas también o le puedes plantear. Oye, ¿nos vamos un sábado por la mañana a hacer un bautismo de buceo? ¿Por qué? Porque te enganchas ya con alguien, ¿no? Ya vas, dices, un entorno hostil que no conoces, no sabes nada, no sabes ponerte nada. Ir con otra persona pues siempre ayuda un poco, ¿no? Haces ahí comandilla y comienzas. Tanto si es un bautismo como si es ya un Open Water. Para un bautismo me da un poco igual. Hombre, vete a una escuela con profesores certificados, con trainers, con instalaciones, que alquilen equipo. Pero si vas a hacer un Open Water, investiga un poco más. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final vas a comenzar en una escuela de buceo en la que probablemente en el futuro vayas a continuar. ¿Y por qué vayas a continuar? ¿O tu intención va a ser continuar? Si te ha gustado. Porque empiezas a crear un vínculo muy fuerte. Creas un vínculo muy fuerte con un profesor, con un entrenador, con un dive master, con la figura que te esté haciendo ese entrenamiento de Open Water, que de alguna forma estás poniendo tu vida en sus manos. Efectivamente, porque tú te vas a meter, te vas a sumergir con una cosa en la boca, con aire, con un gas que estás respirando, con unos pesos que tienes que controlar, con una flotabilidad que tienes que controlar, que vas a estar literalmente acojonado. Y la confianza que deposites y que te transmita la persona que te está entrenando, pues va a ser fenomenal. Si alguien te está enseñando a escalar, que también tu vida, bueno, corre cierto riesgo, y no confías nada, el que te está sujetando con la cuerda, pues malo. En el buceo yo creo que pasa un poco igual, ¿eh? Por eso de elegir una escuela que tenga entrenadores certificados, que tenga experiencia en la escuela, que sea una escuela que te pueda certificar de muchas disciplinas dentro del buceo. Porque si te gusta, cuando quieras continuar, vas a querer ir a tu escuela de confianza y continuar con tu gente, con la que conoces, con el que depositaste tu vida en sus manos desde el primer momento y te ayudó a que ya tú eres autónomo para no tener que depender tanto de esa persona que te dice tírate por aquí y te tiras por aquí. Entonces, como vas a querer continuar y vas a querer hacer certificaciones para ir avanzando en tu conocimiento y en tu experiencia dentro del buceo, es conveniente que veas el tipo de certificaciones que tiene esa escuela de buceo, aunque ahora no apliquen para ti. Pero piensa que si te gusta, si no te gusta da igual que haya certificaciones, pero si te gusta vas a agradecer mucho haber elegido una escuela que te dé continuidad. Es como los niños cuando empiezan en el colegio. Pues hombre,
Si en primaria te tienes que ir a otro colegio porque no tienen continuidad, que ya tienes ahí todos tus amigos, pues te da bastante rabia, ¿no? Mejor elegir un colegio que si te gusta, si tienes la opción, siempre te puedas cambiar, pero si tienes la opción que puedas ir hasta el final. Mi opinión es que en una escuela de buceo pasa algo similar, en un centro de buceo. Otra cosa que yo miraría es el material que tengan. No te vas a comprar nada cuando estás empezando o cuando vas a hacer un bautismo, vas a alquilarlo. Y es muy cómodo que la escuela tenga material para alquilar. Y es muy recomendable que la calidad del material para alquilar sea aceptable o alto, cuanto más mejor. Porque al fin y al cabo, cuando tú vas a coger un regulador de la escuela para hacer tu examen y tu certificación, tu respiración está en manos de ese regulador y vas a querer que el regulador funcione perfectamente. Si tú alquilas tu neopreno y el neopreno que tienes es el adecuado para la temperatura del agua y no está lleno de rajas que se te cae a cachos, pues hombre, vas a sufrir menos, ¿no? O tu nivel de confort va a ser mayor. Es decir, otro requisito que creo que tiene que tener ese centro de buceo, esa escuela de buceo, es que tenga un material que se alquile con una calidad, unas condiciones pues aceptables, buenas. Es otra cosa que se mira. ¿Cómo miras esto? Pues mira, para la parte de certificaciones, la escuela de una composición del lugar, pues internet. Depende de la ciudad donde vivas, haces una consulta, centro de buceo, nombre de tu ciudad, y te saldrá una lista. 1 o 2 seguro que hay. Si es una ciudad de costa o una ciudad media de interior también, ¿eh? Yo vivo en Madrid y aquí, pues imagínate las escuelas de buceo que hay y mar todavía no tenemos. Una vez que hagas tu pequeña lista, tu pequeña shortlist de estos 3 parece que me van, yo hablaría con el responsable del centro de buceo. Pues en tu caso, que escuchan todos los días, oye, quiero empezar en el mundo del buceo, me gustaría, el open water, cuánto vale, qué consiste, cómo funciona, o quiero hacer un bautismo y luego ya veré, luego decidiré qué posibilidades tengo, qué horarios, sensaciones que te den. Y si te vas a apuntar a un curso como open water, visita la escuela si tienes oportunidad. Oye, ¿puedo ir a ver las instalaciones? Te van a decir que sí, por supuesto, eres un potencial cliente. Mira las instalaciones, haz preguntas, comenta el equipo, que te enseñen el equipo que tienen. Si hay foros, si hay opiniones en internet de otros usuarios que han ido a la escuela, toma valoraciones y cuando tengas tu opinión, apúntate, arriésgate. Y empieza en una escuela, que todos nos podemos confundir, pero has hecho un mínima criba, un mínimo filtro, para que se den las condiciones de que tú te puedas ir desarrollando como buzo. Luego ya veremos tus habilidades y ya hablaremos de esto en otros vídeos. Pero creo que mejor empezar bien, ¿no? Y empezar bien es dedicarle una tarde, una mañana a internet y hacer 3 llamadas y por lo menos ir el primer día con la convicción de que has hecho pues, una lección pensada o meditada, por lo menos. Mi última recomendación de tu centro de buceo es que mires un centro de buceo que tengas la posibilidad de bucear. Es decir, que planifique salidas, que tenga grupo de buzos que te puedas apuntar y te puedas ir un fin de semana por ahí. Es decir, todas estas primeras tomas de contacto con el buceo solo tienen un objetivo: bucear. Entonces, si ese centro de buceo te da la posibilidad de dinamizar después salidas de buceo, pues mucho mejor, ¿no? Insisto tanto con esto porque la experiencia que obtengas de estar en un sitio con calidad y en un sitio sin calidad va a condicionar tu afición, tu interés, tu técnica, todo. Por eso, me disculpáis, pero incido mucho en esta lección del centro de buceo, ¿no? Creo que es empezar bien, no garantiza nada, pero bueno, te maximiza que tu continuidad sea satisfactoria para ti, que al final es lo que persigues cuando te metes en estos mundillos. Muy bien, pues acabamos este vídeo. Os recomiendo
que veáis el vídeo que tenemos de mira este vídeo antes de tu bautismo de buceo, porque ahí profundizaremos un poco más en, vale, ya he tomado la decisión, ya me he apuntado, ¿qué me voy a encontrar allí? Y yo te lo explico. Mi nombre es Alberto, esto es Canal de Buceo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete a nuestro canal para ver muchos vídeos más. Adiós.